El día de hoy vamos a ver cómo la competencia no es entre Irán y Estados Unidos, es entre China y Estados Unidos. Todo lo que está haciendo Estados Unidos no es directamente porque quiere el petróleo iraní, sino para que China no lo tenga. En el video del día de hoy, peregrinos, vamos a estar analizando cómo es que la estrategia final de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu, de Estados Unidos y de Israel, se está cumpliendo y Irán inclusive les está ayudando. Les voy a explicar cómo Arabia Saudita y países del Golfo se están acercando a Israel, aunque muchos dicen que no. Y al mismo tiempo cómo Estados Unidos le está ganando la partida a China. ¿Y por qué China no ha metido ni siquiera las manos? ¿Por qué Rusia no ha apoyado a Irán? A Rusia también le conviene que caigan los iraníes. En el video del día de hoy, peregrinos, vamos a estar abordando todos estos temas. Pero primero quiero abordar el hecho de que los medios de comunicación nos venden esta imagen de Donald Trump, de alguien que aparentemente no tiene nada de sentido en lo que dice, de alguien que habla por hablar, de alguien que no utiliza una estrategia de comunicación, cuando peregrinos hace precisamente lo opuesto. Si alguien sabe de medios de comunicación y de cómo darles la vuelta, es precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Muchos dicen, peregrinos, que todo lo que dice Donald Trump no tiene sentido. Sin embargo, es un estratega en un 100%. Ahora, con esto no quiero decir que a mí me cae bien, que yo lo apoyo, pero hay que decir las cosas como son. Todo lo que dice Donald Trump tiene sentido y en este video lo vamos a averiguar. Por ejemplo, en este plan que tienen Benjamin Netanyahu y Donald Trump, debemos decir que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Pero en qué sentido? En estos momentos, si alguien está compitiendo, es Estados Unidos y China. Pero compitiendo, ¿por qué? ¿Para qué? Sobre todo en inteligencia artificial. Véanlo así, peregrinos, como en su momento se llevó a cabo una revolución industrial en la que el Reino Unido y después Estados Unidos, al igual que Occidente, ganaron al sur global. Bueno, en estos momentos se está viviendo una nueva revolución industrial, pero en la inteligencia artificial. Y en eso están compitiendo China y Estados Unidos, pero sobre todo en los recursos para abastecer a esa competencia en inteligencia artificial. En eso se basa todo. Quieren asegurarse el suministro China y Estados Unidos de los recursos para que sus respectivas inteligencias artificiales funcionen. Y a ver, hay que recordar, peregrinos, que China posee el 80% de tierras raras, de reservas de tierras raras en el mundo, pero al mismo tiempo produce para todo el mundo el 90% de las tierras raras, es decir, China produce el 90% y todo el mundo otro 10%. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque Estados Unidos se ha dado cuenta de que sin China no tiene tierras raras. ¿Y qué tiene Estados Unidos que China quiera? Sabemos que China puede conseguir casi lo que sea de Estados Unidos si amenaza con quitarle el suministro de tierras raras. ¿Pero qué tiene Estados Unidos? Pues hasta ahora muy poco. Tenía los chips de altísima calidad tecnológica, los chips avanzados. Con eso aparentemente tenía cómo presionar a China. Hoy ya no tanto, porque China está comenzando a construir y desarrollar sus propios chips, que aunque sí no son los mejores, no son como los de Estados Unidos, pero provocan que haya una fuerte competencia entre China y Estados Unidos. Ya no les necesitan tanto, pues. Pero ¿saben qué sí necesita China y mucho? Los recursos naturales. Es un país que prácticamente no tiene recursos naturales, enfocándonos en energéticos como petróleo y gas natural. Todo lo tienen que importar, traer de otros sitios. Estados Unidos se ha dado cuenta de esto. Pero vamos por partes. China necesita chips avanzados de Estados Unidos y Estados Unidos necesita tierras raras de China. Por eso hemos escuchado esto de que pueden herirse, pero nunca dañarse por completo, porque si Estados Unidos daña a China, automáticamente se está dañando a ellos mismos.
y viceversa China. Bueno, la disputa entonces hay que tener claro esto. Y ahorita van a ver por qué todo esto tiene que ver con que Estados Unidos está ganando en Irán. Por qué Estados Unidos está consiguiendo lo que quiere, que es meterle problemas a China. China entonces quiere microchips de alta tecnología estadounidenses y Estados Unidos quiere tierras raras para sus mercados de inteligencia artificial. Digamos, son lo que les hace falta. Estados Unidos es fuerte en chips, pero no tiene tierras raras. China es fuerte en tierras raras, pero no tiene chips avanzados. Bueno, hay que decir que hubo una disputa apenas Donald Trump llegó al poder. Una disputa que tiene unos 6 meses que pasó. Donald Trump llega a la Casa Blanca, impone aranceles a productos chinos. China no hace nada, pero cuando China reacciona es cuando Estados Unidos le impone restricciones y controles a las exportaciones de chips avanzados. Eso sí les dolió a las élites económicas y tecnológicas en China, porque les digo, China necesita estos chips, pero además Estados Unidos junto con Países Bajos evitaron que máquinas para desarrollar chips avanzados llegaran a China. ¿Cómo respondió China? Con algo igual de fuerte, cancelando la exportación o mermando o restringiendo la mayor parte de exportaciones de tierras raras hacia Estados Unidos. 12 de 17 tierras raras fueron canceladas en envíos a Estados Unidos. Estados Unidos inmediatamente pidió una reunión a China, llegaron a un acuerdo y Estados Unidos levantó las restricciones para la venta de chips avanzados a China y China levantó las restricciones para la venta de tierras raras hacia Estados Unidos. Pero con esto Estados Unidos se dio cuenta de que tenía un grave problema, de que China los tenía agarrados de ya saben dónde. Y entonces Donald Trump comenzó a pensar en un plan y elaboró el Pentágono de los Estados Unidos junto con la CIA un plan para contener a China. Y entonces pensaron en un punto débil de China, que es la provincia de Shandong. Esta provincia de Shandong en China tiene un complejo de refinerías gigantescas, avanzadas. Pero hay que decir que el 20% de todo el petróleo que se utiliza en China llega a este puerto, a esta región de Shandong. Pero la verdadera pregunta es, ¿de dónde proviene ese petróleo que llega a Shandong? Bueno, proviene de dos fuentes principales, de Irán y ¿de quién creen ustedes? De Venezuela. El plan entonces que tiene Donald Trump es, tomo Venezuela y tomo Irán y entonces China ya no tendrá esa ventaja de comprar petróleo muy barato debido a las sanciones a Venezuela y a Irán. Y entonces capturan a Maduro, Delcy Rodríguez se alinea con los intereses de Estados Unidos y comienzan a vender petróleo a China, pero a precios de mercado, quitándole un poco la ventaja competitiva industrial a China. Pero a China le quedaba Irán, el petróleo iraní, que es una de las 5 reservas más grandes de petróleo en el mundo y también de gas natural. Bueno, lo que hace China es que en estos momentos le empieza a comprar cuando capturan a Maduro y Delcy Rodríguez se alinea con Estados Unidos. Lo que hace China es le compra todo únicamente a Irán. Pero en estos momentos comienza un plan. Netanyahu le habla a Donald Trump y le dice, oye, hay una reunión próximamente en donde van a estar reunidos la mayor parte de líderes iraníes, incluido el ayatolá Ali Khamenei. Y Donald Trump dice, vamos por ellos. Sabe que es la oportunidad de oro para tener un pretexto de intervenir en Irán y entonces cortarle también a China el suministro de petróleo barato de Irán, así como lo hicieron con Venezuela. Y empieza todo esto. Ahora bien, Trump quiere controlar el estrecho de Hormuz, esencialmente quiere esto, pero no por quedarse con el petróleo de Irán, porque Estados Unidos no necesita petróleo iraní, quien lo necesita es China. Entonces sí, Estados Unidos quiere apoderarse del estrecho de Hormuz, pero no por el petróleo de Irán, sino por el daño que pueden causar a la economía de China. ¿Por qué?
Bueno, porque el 40% del petróleo que llega a China llega a través de esta ruta. Sabe Estados Unidos que si controla Venezuela y controla esta ruta, entonces controlará el envío de suministros de petróleo y de gas natural hacia China. Porque además China también importa el 30% de todo su gas natural que necesitan de toda esta región. Es decir, Rusia no abastece con gas natural y con petróleo suficiente a China. Y China tiene que salir al mercado de Medio Oriente a conseguirlo. Bueno, con esta jugada frenas el envío, les digo, de combustible a China y al mismo tiempo frena su desarrollo en inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque le cortas los recursos que necesita China precisamente para fomentar el desarrollo de su inteligencia artificial. Luego, Irán cierra el estrecho de Hormuz y se lo pone aún más fácil a Estados Unidos, porque Estados Unidos ahora sí hay un problema aparentemente de abastecimiento, se suben los combustibles, aparentemente se cae la economía, de eso hablaremos un poquito más adelante. Nada de esto es cierto. Suben los precios, sí, pero nada escandaloso. Decían los medios de comunicación que el petróleo iba a llegar a $200 el barril, etc. Nunca pasó. Ya va para abajo, cuando la situación en Oriente Medio todavía ni se resuelve. Bueno, Irán cierra el estrecho de Hormuz y entonces aquí entra Israel. ¿Por qué el cierre del estrecho de Hormuz favorece a Israel? Bueno, Irán cierra el estrecho y además comienza a llevar a cabo lanzamientos en contra de países del Golfo. Estos países del Golfo ven entonces a Irán más de lo que ya lo veían como una amenaza. Y entonces Israel se mete y dice, a ver, hay un gasoducto, un oleoducto que se construyó y fabricó en 1940. Ese gasoducto conecta Arabia Saudita, Siria y llega al Líbano. E Israel dice, bueno, ya que no pueden exportar a través del estrecho de Hormuz porque Irán lo cerró, pues expórtenlo por acá. Por el canal de Suez lo exportamos. Yo les ayudo. Arabia Saudita inicialmente dice, no vamos a ayudar a Israel. Pero después de todo lo que pasó, los lanzamientos de Irán, el cierre del estrecho de Hormuz, les pone Irán a Israel en bandeja de plata a todos los países del Golfo. Y entonces los países del Golfo dicen, bueno, vamos a arrancar con este oleoducto para llevar petróleo pues, al mercado internacional a través del canal de Suez. E Israel dice con una condición, que en lugar de que el petróleo termine en los puertos del Líbano, que termine en nuestros puertos, en los puertos israelíes. Arabia Saudita y los países del Golfo dicen, bueno, vamos a ello. ¿Por qué Rusia no está haciendo nada? ¿Por qué está muy callada? Pues porque ¿quién creen que va a suplir todo ese petróleo y todo ese gas natural que ahora no va a llegar a China desde Irán? Pues precisamente Rusia. De hecho, recuerden que ya está en fabricación un segundo oleoducto de China a Rusia a través de Mongolia, precisamente para abastecer todo el mercado chino. Y ahí Estados Unidos provoca un problema para Rusia y para China. Pero a ver, ¿por qué un problema? Si se supone que China encuentra energéticos en Rusia y Rusia encuentra un aliado en China. Bueno, porque son países que histórica y tradicionalmente nunca se han llevado bien por temas fronterizos. Nunca se han llevado bien. Quienes les digan que son una amistad increíble, una alianza fuertísima, les están mintiendo. Y entonces provocas que sí haya intercambio comercial, pero al final Rusia dependerá de China y viceversa. Dependerán de un país del que no confían. Vamos cerrando. Los precios nunca subieron a los niveles que se decía. La economía de Estados Unidos no cayó. Estados Unidos e Israel logran sus objetivos. Les digo, el estrecho de Hormuz está cerrado, no llega el petróleo que necesita China, el 40%. Por otro lado, Israel gana de aliados a los países del Golfo, exporta petróleo a través de Arabia Saudita, Siria y Líbano. Y todo esto mientras la economía de Estados Unidos crece, porque Estados Unidos al día está gastando $30,000 millones en todo lo que están haciendo en operaciones militares. Eso al final de cuentas se traduce en Producto Interno Bruto.
Estamos en una carrera, peregrinos, entre China y Estados Unidos. Ese es el verdadero tema en estos momentos en Oriente Medio. Irán solo es el pretexto para hacer que China colapse en su carrera de superar a Estados Unidos en lo que está haciendo la nueva revolución industrial, en la inteligencia artificial. Así que sí, a Estados Unidos le conviene que esté cerrado el estrecho de Hormuz, aunque los medios de comunicación les digan que esté en crisis y que lo último que quiere Donald Trump es que esté cerrado el estrecho. Lo que más quiere es que esté cerrado, porque al final, recuérdenlo, Estados Unidos ha aumentado sus exportaciones de petróleo, no necesita el petróleo iraní, y quien sí lo necesita, además del gas, es China. ¿Ustedes qué piensan? Los veo en la zona de los comentarios con sus opiniones al respecto de todo esto que les comenté, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.